de la noticia. Las voces de la política ecuatoriana aquí en la mesa de Así Amaneció, en el tramo final de este informativo. Esta vez es el turno de Niels Olsen, exministro de Turismo y ahora candidato a la Asamblea Nacional por Acción Democrática Nacional, el movimiento oficialista que impulsa la candidatura a la presidencia de Daniel Noboa Sin. Nils, buenos días, bienvenido a los micrófonos de Radio City. Buenos días, Carlos, buenos días, Priscila, y un saludo a todos los que nos acompañan el día de hoy. Un gusto estar aquí con ustedes. ¿Cómo va la campaña? Lo hemos visto en intensos recorridos que incluyen desafíos físicos, por cierto. Sí, hemos estado con una agenda bastante intensa. Justamente los últimos 3-4 días hemos estado en Esmeraldas, en Machala, Santa Elena, Guayaquil, Babahoyo, y no solo eso, sino que al presidente le gusta despertarse muy temprano, 5 de la mañana, para salir a correr. La primera vez me lo hizo la semana pasada en el lago San Pablo. Yo soy de la costa, soy de Guayaquil, así que la altura jugó un poco en contra mío. Eran 10 kilómetros, yo corrí 8, el presidente y la primera dama corrieron 10, y luego ahora en Santa Elena yo dije, bueno, estamos en la costa, yo creo que me va a ir bien. ¿Y cuántos kilómetros vamos a correr? Le pregunto al presi y me dice 12 kilómetros. Y yo, cara, yo estaba listo para los 10 kilómetros. Yo corrí 10 kilómetros y el presidente y la primera dama corrieron 12. Pero sabes que no solo eso, sino que en los últimos 2 kilómetros ellos pican, van corriendo, no trotando, van literalmente corriendo a toda velocidad. Y es impresionante el físico y la estamina que tienen los dos. ¿Y cómo han visto la respuesta de la gente? Porque de cierta manera juega esto con el hecho de recorrer lugares y muchos de ellos tienen condiciones turísticas. Hago esta relación porque en su calidad de ex ministro es seguramente muy probable que usted desde la Asamblea quiera impulsar cuestiones que pongan a Ecuador en el primer mundo. Totalmente. Yo estoy trabajando en 3 proyectos de ley: la Ley Orgánica de Turismo Sostenible, la Ley de Fortalecimiento del Servicio Nacional de Áreas Protegidas y también la Ley de Economía Naranja. Pero regresando a responder tu pregunta, el cariño que reciben al presidente en cada lugar que vamos es increíble. Realmente se vive una fiesta democrática de los ciudadanos, salen a las calles a querer abrazar al presidente, a lanzarles besos, la bendición también, y es mi primera vez que yo estoy pasando por este desafío, esta experiencia de buscar un puesto de elección popular. Es primera vez que hago campaña y realmente me voy súper agradecido y con el corazón muy lleno de ver cómo la gente recibe al presidente y a sus candidatos en cada uno de los lugares que vamos. De esas 3 propuestas principales o básicas que usted ha mencionado en esta respuesta, ¿con cuál habría que empezar y cuál de ellas es la más importante? Bueno, creo que es difícil decir cuál de las 3 es la más importante porque cada una cumple con su función, que es la generación de oportunidades y la generación de empleos de calidad. Pero te diría que la Ley de Fortalecimiento del Servicio Nacional de Áreas Protegidas es la ley que en este momento más atención le estoy poniendo para construir y que salga correctamente. ¿Por qué? Ese proyecto de ley lo que busca es proteger el 30% de nuestros bosques y nuestros mares al año 2030. Esto es un tratado internacional que el Ecuador firmó hace algunos años. Hoy por hoy el Ecuador ha protegido el 23% de sus bosques y el 19% de sus mares. Seguramente muchos se han de preguntar, pero ¿por qué esto es importante? Porque esto va a lograr que el turismo se pueda convertir en un vehículo de desarrollo y conservación en nuestro país. Hoy por hoy el turismo es la tercera industria más importante de exportaciones no petroleras y mineras, y con esta ley nos podría generar el entorno favorable para proteger nuestras áreas protegidas, teniendo en cuenta que el Ecuador es uno de los países con mayor megabiodiversidad del mundo y que justamente es eso lo que es nuestra ventaja competitiva ante otros países. No solo eso, sino que esta ley va a permitir combatir la minería ilegal dentro de las áreas protegidas, va a permitir también prevenir incendios como los que vivieron algunas ciudades del Ecuador y algunas áreas protegidas de nuestro país hace algunos meses, como el Parque Nacional Cajas, y también darle más herramientas y tecnología a los guardaparques. Los guardaparques son estos profesionales que están cuidando y trabajando por la conservación de las áreas protegidas, y esta ley les va a dar más recursos, más tecnología como drones, mejorar la infraestructura dentro de las áreas protegidas, entre otros. En ese marco y una de esas propuestas que ya está mencionando, ¿cuáles serían las demás que deberían saber sus votantes para que vayan conociendo cuál es el perfil con el que llega a la Asamblea Nacional? Claro, la segunda, Priscila, es la Ley de Economía Naranja.
Y esto es básicamente replicando los casos de éxitos de otros países como Colombia, por ejemplo. Colombia ha logrado desde el 2017 convertir a las industrias creativas en los aportantes del 3.5% del PIB y ha generado más de 100.000 empleos de calidad en ese país. Para todos los que nos están escuchando, posiblemente cuando hayan encendido una plataforma de streaming como Netflix, ¿cuántas producciones audiovisuales colombianas vemos dentro de la plataforma? Muchas. ¿Cuántas producciones audiovisuales mexicanas vemos dentro de la plataforma? Muchísimas también. ¿Cuántas ecuatorianas vemos? Muy pocas, porque nunca se les ha dado el espacio dentro de la Asamblea para la generación de la política pública para volver el entorno de estas industrias que sea una favorable como lo han hecho otros países. La Asamblea se ha dedicado a hacer el Día del Bizcocho, la tecnocumbia, entre otras cosas, y no en temas que son importantes para los sectores creativos. Ahora, en ese contexto es interesante conocer las propuestas. Ayer hubo un momento histórico para la democracia nacional, en donde hubo un debate con representantes de a la Asamblea Nacional que buscan esas curules. En ese sentido, donde no hubo un representante de ADN, ¿creen que están en contra? O sea, ¿hubo algo en contra de ustedes al no tener a alguien como representante para hablar dentro de ese debate? Celebro ese espacio democrático para poder debatir ideas y los argumentos como un ejercicio antes de entrar a la Asamblea y continuar con ese trabajo. Personalmente no recibí ninguna invitación por parte de los organizadores. Si lo hubiese recibido, me hubiese encantado participar. Pero en ese sentido, si no hubo un representante de su lista, ¿creen que eso podría jugarles en contra? Yo creo que no. El presidente Noboa ha hecho un excelente trabajo reunir a profesionales del sector privado, el sector público, la academia, y creo que no hay ningún partido político con tanta diversidad y preparación y profesionalismo como la lista ADN 7. Así que, al contrario, hubiese jugado a nuestro favor tener a un candidato de la lista dentro de ese debate. ¿Y cuáles son las otras plataformas que ahora van a seguir utilizando hasta que sea el silencio electoral, que es la oportunidad que tienen para convencer a los votantes? Yo creo que vamos a seguir con esta agenda bastante intensa. Cuando el presidente encarga la presidencia, salir con el presidente, acompañarlo en las diferentes provincias y seguir ciudades. Corriendo. ¿Perdón? A seguir corriendo. A seguir corriendo, eso sí, voy a estos días a prepararme más seguramente el presidente le va a preguntar cuánto vamos a correr, ya no me va a decir 12 kilómetros, me va a decir 14. Y yo creo que lo hace a propósito, para siempre dejarme un par de kilómetros detrás. Pero no, seguir, sí, definitivamente el ejercicio y la disciplina para el presidente y para la primera dama son muy importantes, pero vamos a seguir recorriendo, vamos a seguir utilizando los medios digitales para llegar a los jóvenes, seguir participando en entrevistas y en este tipo de espacios que son tan importantes para contarle a todos los ciudadanos qué es lo que representamos y qué es lo que traemos a la mesa para que voten por la lista ADN 7 y también tener gobernabilidad, Priscila y Carlos, porque creo que uno de los peores problemas que ha tenido el país en muchos años es la falta de gobernabilidad. Y ahora estamos a la vuelta de la esquina, en la recta final, para tener un momento histórico, que el país tenga gobernabilidad, que la Asamblea sea esa institución que esté trabajando por el bien colectivo del país, generando leyes para la generación de empleo, para devolver la seguridad a los ecuatorianos y no pensando en sus intereses particulares, partidistas, como lo hemos visto en el pasado. La Asamblea ha estado en manos principalmente de la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano en los últimos 10 años. ¿Qué es lo que tenemos hoy? La Asamblea con peor aceptación y peor reputación de todo el país, y eso tiene que cambiar. Algunas encuestas recientes hablan del crecimiento todavía sostenido del candidato presidente Daniel Noboa. ¿Todavía ustedes hablan de una primera vuelta o ya ven como segura la segunda vuelta? Yo creo que lo vemos con bastante optimismo, ganar en una sola vuelta y convertir al partido ADN en la primera fuerza política de este país este 9 de febrero. Niels Olsen, candidato a la Asamblea Nacional por ADN, exministro de Turismo de este gobierno, aquí en los micrófonos de Así Amaneció. Gracias, Niels. Muchísimas gracias, Carlos y Priscila. Un fuerte abrazo a todos los que nos acompañaron. 9:56.